El aire estaba cargado de tensión y cada respiración se sentía como un peso insoportable en mi pecho. Frente a mí, 450 profetas de Baal gritaban con furia, danzaban enloquecidos y se cortaban la piel, implorando a su Dios que respondiera. El Monte Carmelo era un escenario de desafío y yo estaba solo. O al menos eso pensaban ellos. Desde el amanecer, sus voces habían rasgado el cielo con clamores vacíos, pero nada, ni una chispa, ni un rayo, ni un viento. Solo silencio. Sus rostros sudorosos y ensangrentados mostraban desesperación, pero no lo admitían. El pueblo, expectante, miraba la escena dividido. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Baal, a quien servían con tanta euforia, o Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a los hombres, sino por la certeza de que el honor del Dios viviente estaba en juego. Cerré mis ojos por un momento y recordé las palabras que me habían sostenido tantas veces. Yo estoy contigo. Entonces supe que aquel día en medio de ese monte el cielo mismo respondería. Cuando llegó mi turno, caminé con paso firme hacia el altar arruinado de Yahvé. No temblaban mis manos, aunque cada mirada me juzgaba. Tomé 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y las coloqué con cuidado. Restauré lo que había sido destruido, y al hacerlo, sentí que estaba levantando no solo un altar físico, sino la fe quebrantada de mi pueblo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de rojo. El silencio se volvió insoportable. Todos aguardaban el desenlace. Yo elevé mis ojos al cielo y preparé mi corazón para pronunciar una oración que cambiaría la historia. Sabía que en unos instantes el Dios verdadero respondería, y lo haría con fuego. Esta historia, queridos hermanos y amigos, no es simplemente un relato antiguo perdido en las páginas del pasado. Es un testimonio vivo del poder de Dios. Un recordatorio de que, aun cuando todo parece estar en contra, el Señor se levanta para mostrar que Él es el único Dios verdadero. Lo que sucedió en el Monte Carmelo con el profeta Elías no fue un espectáculo religioso, sino una revelación gloriosa de que el cielo responde cuando alguien clama con fe sincera. Imagina por un momento estar en ese lugar, rodeado de voces confusas, de ídolos que prometen mucho, pero no cumplen nada, de un pueblo dividido entre la verdad y la mentira. Así se encontraba Israel, pero en medio de esa confusión, un solo hombre decidió creer, levantar un altar y confiar en que el Dios eterno no dejaría su nombre en vergüenza. Hoy en nuestros tiempos modernos enfrentamos batallas parecidas, quizás no con profetas falsos gritando a Baal, pero sí con distracciones, con voces que nos alejan de la verdad, con dudas que nos invaden y con ídolos modernos que compiten por el lugar que solo le pertenece a Dios. La pregunta sigue siendo la misma: ¿a quién serviremos? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato para admirar, es una invitación a restaurar tu propio altar, a levantar tu fe y creer que el fuego de Dios todavía puede descender en tu vida, en tu familia y en tu nación. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a darle me gusta a este video, porque así nos ayudas a que llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. También suscríbete al canal Relatos de Fe, donde cada semana compartimos historias que transforman, que fortalecen la fe y que nos recuerdan que Dios sigue obrando milagros hoy. Y antes de comenzar, me encantaría conocerte mejor. Escríbeme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Es maravilloso saber cómo la palabra de Dios viaja más allá de fronteras y une corazones en una sola fe. Tu participación hace crecer esta comunidad y juntos damos gloria al único Dios verdadero. Aquella mañana el aire estaba cargado de tensión, como si el mismo cielo se preparara para presenciar un juicio.
Yo, Elías, el profeta del Señor, caminaba hacia el monte Carmelo sabiendo que no iba solo. Cada paso era un testimonio de confianza en el Dios que me había enviado. Israel estaba dividido, el pueblo confundido, y había llegado el momento de demostrar quién era el verdadero Dios. A mi alrededor, la multitud se congregaba con expectación. Hombres, mujeres y niños subían por las laderas murmurando entre ellos. Algunos me miraban con desconfianza, otros con esperanza y muchos con indiferencia. En sus ojos podía ver el reflejo de un pueblo cansado, un pueblo que había olvidado los milagros del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Frente a mí estaban los profetas de Baal, vestidos con túnicas coloridas y con una arrogancia que se respiraba en el aire. Eran muchos, 450 hombres que se jactaban de servir a su Dios. Yo, en cambio, estaba solo, al menos en apariencia, pero dentro de mí ardía una convicción: uno con Dios es mayoría. Al levantar la vista hacia el cielo, recordé las palabras que el Señor me había dado en lo secreto. Hoy sabrán que yo soy Dios en Israel. Ese recuerdo me dio la fuerza que necesitaba. No era mi reputación la que estaba en juego, sino el honor del Altísimo. El pueblo se reunió entre los dos bandos y yo levanté la voz. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Nadie respondió. Sus corazones estaban divididos, atrapados entre la verdad y la mentira. Entonces propuse el desafío: 2 altares, 2 sacrificios, pero sin fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. La propuesta encendió un murmullo en el pueblo. Algunos sonrieron con sarcasmo, otros miraron con miedo, pero al final todos aceptaron. El escenario estaba listo para que el cielo hablara. Los profetas de Baal comenzaron primero. Tomaron su toro, lo cortaron en pedazos y lo colocaron sobre la leña. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, danzaron y clamaron: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni fuego. Sus voces llenaban el aire, pero el cielo permanecía en silencio. Yo los observaba en silencio, con el corazón firme. No me burlaba por orgullo, sino porque veía claramente la inutilidad de sus esfuerzos. El pueblo también miraba, y con cada hora que pasaba, la frustración de los falsos profetas se hacía más evidente. El Dios al que servían era incapaz de responder. Al acercarse el mediodía, los vi cortarse con cuchillos y lanzarse sobre el altar en un frenesí desesperado. La sangre corría por sus cuerpos, sus voces se quebraban y sus danzas se volvían caóticas, pero aún así no hubo respuesta. El silencio del cielo era un juicio contra su idolatría. Yo sabía que llegaba mi momento. El pueblo había visto suficiente. Era la hora de reparar el altar del Señor que estaba derribado, de restaurar lo que había sido olvidado. Me arrodillé, recogí 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y comencé a levantar el altar. Mientras colocaba cada piedra, sentía que no solo reconstruía un altar físico, sino también la fe perdida de una nación. Mientras mis manos acomodaban las piedras, sentía que cada una de ellas llevaba el peso de la historia de nuestro pueblo. No eran simples rocas, eran memoriales de un pacto eterno entre Dios y sus hijos. 12 piedras, como 12 tribus, como 12 promesas que aún ardían en el corazón del Señor, aunque Israel las hubiera olvidado. El altar se fue levantando ante la mirada expectante de todos. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con temor y otros con una esperanza tímida que parecía despertar después de años de silencio espiritual. Yo sabía que lo que estaba construyendo no era solo un altar físico, sino un símbolo de restauración. Luego tomé la leña y la ordené cuidadosamente.
Coloqué sobre ella el toro sacrificado, siguiendo cada detalle con solemnidad. Cada movimiento era una oración silenciosa. Señor, haz que tu pueblo vuelva a ti. Que este sacrificio no sea solo un rito, sino el inicio de un avivamiento. Pero no bastaba con un altar reparado. El Señor me inspiró a hacer algo que dejaría claro que el fuego que descendería no sería obra humana. Me acerqué al pueblo y les ordené: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Me miraron sorprendidos. Agua sobre la leña, pero obedecieron. Una y otra vez repetí la orden hasta que todo quedó empapado. 12 cántaros en total, simbolizando otra vez a las 12 tribus. El agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja que había cavado. El sacrificio estaba ahora humanamente imposible de encender. Era evidente que, si fuego descendía, sería el fuego de Dios y no el de los hombres. La multitud murmuraba. Algunos decían: Elías está loco, la leña nunca arderá. Otros callaban, pero sus ojos empezaban a brillar con la intuición de que algo sobrenatural estaba por suceder. Los profetas de Baal, exhaustos, observaban con desdén, pero en sus miradas se asomaba una sombra de miedo. Entonces llegó el momento de orar. Me acerqué al altar empapado, levanté mis manos al cielo y elevé mi voz. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres Dios y que tú haces volver sus corazones. Un silencio absoluto cubrió el monte. Ni el viento soplaba, ni un niño lloraba, ni un animal se movía. El universo entero parecía detenerse a la espera de la respuesta del cielo. Yo sentía que mi corazón latía con fuerza, pero no con miedo, sino con una confianza total en aquel que nunca falla. Y de repente sucedió. Un fuego cayó del cielo como un relámpago ardiente, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua que había en la zanja. Todo fue arrasado en un instante por la llama del Señor. El monte Carmelo se iluminó con un resplandor que ningún hombre podría haber producido. El pueblo entero cayó rostro en tierra y clamó con una sola voz: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Sus palabras retumbaban en el aire como un eco de adoración. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque lo que había anhelado por tanto tiempo estaba sucediendo. Israel recordaba quién era su Dios. El altar restaurado había encendido también los corazones apagados de la nación. Aún podía escuchar el eco del pueblo gritando: El Señor es Dios. Mi corazón ardía al ver cómo, después de años de tibieza, Israel proclamaba nuevamente la verdad eterna. Pero sabía que la restauración no estaba completa. No bastaba con reconocer al Señor. Era necesario arrancar de raíz aquello que había corrompido a la nación: los profetas de Baal. Me volví hacia la multitud y con voz firme declaré: Prended a los profetas de Baal, que ninguno escape. La gente que minutos antes había vacilado entre dos opiniones, ahora estaba llena de una nueva convicción. Hombres y mujeres se abalanzaron sobre aquellos falsos profetas, apresándolos con una determinación que solo el fuego de Dios podía inspirar. Vi el terror en los ojos de esos hombres que habían pasado horas invocando a un Dios que no podía responderles. Sus cuerpos aún llevaban las marcas de los cuchillos con los que se habían herido en su frenesí inútil. Su silencio lo decía todo. Baal no era más que un ídolo sin vida, incapaz de salvarlos. Los condujimos hasta el arroyo de Sisón, el lugar donde terminaría su engaño. El pueblo me seguía en un silencio solemne, conscientes de que estaban siendo testigos del juicio del Señor. No era una venganza personal, era la justicia divina restaurando el orden en Israel. En ese momento comprendí algo profundo.
Los ídolos no caen suavemente, caen con violencia. El pueblo había estado encadenado por años bajo las mentiras de aquellos hombres, y ahora esas cadenas debían ser rotas de manera definitiva. No podía haber medias tintas, no podía quedar espacio para la duda. Al llegar al arroyo, la multitud rodeó a los profetas de Baal. Algunos suplicaban por su vida, otros permanecían en silencio, resignados a su destino. Yo levanté mis manos y dije: así hará el Señor con todo lo que se interponga entre Él y su pueblo. Hoy Israel sabrá que solo hay un Dios verdadero. La ejecución fue rápida, pero el impacto eterno. Con cada falso profeta que caía, el aire parecía limpiarse de la opresión que por años había cubierto la tierra. Era como si la atmósfera misma respirara libertad. El arroyo de Cisón se convirtió en testigo de la justicia divina, un recordatorio imborrable de que el Señor no comparte su gloria con nadie. El pueblo, que había estado dividido y confundido, ahora se unía bajo una misma certeza. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el único digno de adoración. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos al cielo y muchos se abrazaban como quienes despiertan de un largo y oscuro sueño. Yo me arrodillé junto al arroyo con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de triunfo personal, sino de gratitud. Habíamos visto la mano del Señor obrar con poder y sabíamos que Israel jamás sería el mismo. El fuego del Carmelo no solo había consumido el sacrificio, también había consumido la idolatría que nos había esclavizado. Esa noche, bajo el cielo estrellado, mientras el eco de los gritos del pueblo aún resonaba en mis oídos, elevé una oración silenciosa. Señor, que este día nunca sea olvidado, que el Carmelo sea un altar eterno en la memoria de Israel y que tu fuego nunca deje de arder en nuestros corazones. El fuego había caído sobre el Carmelo, los profetas de Baal habían sido derrotados y el pueblo reconocía nuevamente al Señor como el único Dios verdadero. Pero yo sabía que la misión aún no estaba completa. Había una promesa pendiente: la lluvia. 3 años y medio de sequía habían reducido la tierra a un desierto agrietado, y ahora el cielo debía abrirse para confirmar la restauración de Israel. Me acerqué al rey Acab, que observaba en silencio, sin palabras para describir lo que había presenciado. Con respeto, pero también con autoridad, le dije: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Él me miró sorprendido, porque en el horizonte no había ni una nube. Sin embargo, yo sabía que la palabra de Dios era más firme que la sequedad de los cielos. Mientras Acab se dirigía a su banquete, yo me aparté hacia la cima del Carmelo. Necesitaba estar a solas con el Señor. No era tiempo de descansar, sino de clamar. Me arrodillé sobre la tierra reseca y escondí mi rostro entre las rodillas. Todo mi ser se inclinó en súplica, porque sabía que la misma voz que había enviado fuego podía también enviar agua. Llamé a mi criado y le pedí que subiera a lo más alto del monte para mirar hacia el mar. Ve ahora y dime qué ves, le ordené. Él obedeció y al cabo de unos minutos regresó con la respuesta que golpeó mi fe como un martillo. No hay nada. No me rendí. Volví a orar con más fervor, derramando mi corazón delante del Señor. Nuevamente envié a mi criado. Una vez más, la misma respuesta: no hay nada. Se repitió la escena 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y siempre la misma respuesta: nada. Humanamente, todo parecía indicar que el cielo seguiría cerrado, pero en mi interior sabía que la oración persistente es la llave que abre lo imposible. Me aferré a la promesa de Dios como un náufrago a una tabla en medio del mar. Y por 7ª vez envié a mi criado. Esta vez su voz sonó diferente. Con asombro y emoción dijo: «He aquí, una nube pequeña como la palma de la mano se levanta del mar». Mis rodillas temblaron, no de cansancio, sino de júbilo. Esa pequeña nube era suficiente para mí,
porque cuando Dios empieza una obra, la lleva a plenitud. Me levanté de inmediato y mandé a mi criado que fuera al rey con un mensaje urgente: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. El sol todavía brillaba, pero yo ya escuchaba en mi espíritu el rugido de los cielos a punto de abrirse. Minutos después, el horizonte comenzó a oscurecerse. Nubes negras se acumularon con una rapidez sobrenatural y el viento trajo el olor inconfundible de la tormenta. En cuestión de instantes, los cielos se desgarraron y la lluvia cayó con una fuerza descomunal, empapando la tierra seca, llenando los arroyos y renovando la esperanza del pueblo. Mientras las gotas me golpeaban el rostro, levanté mis manos al cielo y adoré. La misma montaña que había visto descender fuego, ahora veía descender agua. El Señor había mostrado su poder en juicio y en misericordia, en fuego y en lluvia. Y comprendí que la verdadera victoria no era solo el fin de la sequía, sino el renacimiento de la fe en Israel. La lluvia caía con una intensidad tan grande que la tierra seca, sedienta durante años, parecía beberla con desesperación. Los torrentes corrían por las laderas del Carmelo y el rugido del agua se mezclaba con los truenos que sacudían los cielos. Pero en medio de aquel diluvio, yo recibí una orden clara en mi espíritu. Debía dirigirme a Jezreel, la ciudad donde Acab se refugiaría tras el milagro. El rey ya había subido a su carro, tirado por los caballos más veloces de Israel. Su séquito real estaba preparado para enfrentar la tormenta. Nadie habría imaginado que un hombre a pie podría igualar aquella velocidad, mucho menos superarla. Pero yo sabía que no correría con mis propias fuerzas, sino con la mano del Señor que me había sostenido desde el principio. De pronto, sentí un fuego sagrado encenderse en mis músculos, una energía que no provenía de mí. La Escritura lo describe de la mejor manera. La mano del Señor vino sobre Elías. Era como si el cielo mismo me impulsara hacia adelante, como si cada gota de lluvia se convirtiera en una chispa de poder divino que me empujaba. Amarré mi manto con firmeza alrededor de mi cintura para no tropezar y me lancé al camino embarrado. Los primeros pasos fueron torpes, pero pronto mis pies comenzaron a volar sobre el barro como si fueran alas. El viento que antes me azotaba ahora me impulsaba, y el rugido del agua se convirtió en música que marcaba mi ritmo. El carro de Acab avanzaba con violencia. Sus ruedas levantaban cascadas de lodo y agua, pero poco a poco comencé a acercarme. Los guardias del rey miraban asombrados. Un profeta, un simple hombre, corriendo como si fuera un relámpago, ganando terreno en medio de la tormenta. A medida que lo alcanzaba, pude ver el rostro de Acab, incrédulo, asomarse desde el interior del carro. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y asombro. Para él, aquel momento debía ser incomprensible. El mismo hombre que había desafiado a Baal, que había visto descender fuego, ahora corría delante de su carro como un emisario del poder divino. No era orgullo lo que me impulsaba, sino obediencia. Sabía que el Señor quería que yo llegara primero a Jezreel, no para gloriarme, sino para recordarle a Israel que el poder de Dios no se limita a un monte ni a un altar, sino que acompaña a su pueblo en el camino, incluso en medio de las tormentas. El barro no me detenía, los truenos no me asustaban, las ráfagas no me tumbaban. Cada paso era un testimonio de que cuando la mano de Dios se posa sobre un hombre, lo imposible se convierte en posible y lo impensable se vuelve real. Finalmente llegué a las puertas de Jezreel. El agua corría como ríos por las calles y el pueblo salía para ver aquel espectáculo insólito. El profeta que había orado por la lluvia llegaba antes que el carro del rey. La noticia se expandió rápidamente, como fuego en pasto seco, avivando aún más la certeza de que el Señor había visitado la tierra. Exhausto pero lleno de gozo,
levanté mis manos al cielo mientras la tormenta me empapaba por completo. Comprendí que aquella carrera no era solo física, sino espiritual. Un recordatorio de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él no solo responde con fuego y lluvia, sino que también nos da la fuerza para correr hasta el destino que nos ha trazado. Al mirar atrás, entiendo que aquel día en el Monte Carmelo no fue solo una confrontación contra los profetas de Baal, ni una simple demostración de poder divino ante un pueblo incrédulo. Fue, sobre todo, un recordatorio eterno de que Dios responde cuando se le busca con un corazón sincero. El fuego que descendió del cielo y la lluvia que cayó sobre la tierra no fueron milagros aislados, sino señales de que el Señor es fiel a sus promesas y que su brazo jamás se ha acortado. Aprendí que la fe verdadera no se mide por la ausencia de tormentas, sino por la certeza de que Dios está en medio de ellas. El fuego que consumió el altar mostró su poder, pero la lluvia que sació la sequía reveló su misericordia. Y en la carrera hacia Jezreel comprendí que la fuerza que necesito no proviene de mí, sino de la mano poderosa que me sostiene. Hoy te invito a creer que el mismo Dios que envió fuego y lluvia en el Carmelo sigue obrando en tu vida. Tal vez estés rodeado de sequías espirituales o tormentas incontrolables, pero si clamas con fe, el Señor responderá. Su fuego aún desciende, su lluvia aún cae, y su poder aún te impulsa a correr hacia tu destino.